Pichaucota, Simacota, Licaucota, Paunacota. Acaía, Ilia Matilde Reyes Aymani, Acaía, Licanantay, en estados chilenos. Nacida y criada en San Pedro de Atacama, mi oficio es cuentacuentos. Desde niña me fascinó escuchar los cuentos que contaban mis abuelos, que contaban mis vecinos, mis padres. El cuento como arte nos ayuda a desarrollar la imaginación. Es un instrumento pertinente para el aula que desarrolla el arte de escuchar, la escucha atenta, la imaginación. Y si es contextualizado, nos ayuda a acrecentar nuestra identidad. Ahora les voy a contar un cuento que es el cuento de las historias de Antay, que son una compilación que existen hoy en día en un libro de Santillana. Creo que este libro sería muy pertinente que existieran en el aula porque habla mucho de nuestro desierto, habla mucho de nuestra historia. Por lo tanto, las aventuras de Antay están ligadas mucho al contexto de acá de San Pedro de Atacama. Bueno, Antay es un niño que vivía en Quitor, que hoy día es las ruinas de Quitor. Él vivía en ese lugar y desde muy pequeño, él, como podía, escalaba y se subía al muro de contención y miraba hacia el horizonte y decía, ¿cuándo él le gustaría conocer todos esos lugares? Y se preguntaba siempre cuánto sería la hora. Su papá siempre lo tomaba de su cabecita y le decía, hijo, cuando tú crezcas vas a poder recorrer todos esos lugares, las montañas, los valles, te vas a hacer un hombre muy sabio. Y él esperaba ese momento. Cada día subía al lugar, al muro de contención, y miraba cómo había niños que ya pastoreaban, y era uno, se hizo el amigo, siempre los saludaba. Y hasta que creció un día, el amigo le invita a Antay a arriar las llamitas. Y Antay le dice a su papá, le queda mirando y le dice, papá, le dice, yo creo que es hora de ir a recorrer en los lugares. Y el papá le queda mirando y le dice, sí, hijo, es la hora. Desde ahora vas a ir a recorrer los lugares. Entonces tomó una chuspa, se la colocó en el cuello y le echó unas hojas de coca. Y le dijo, mira, hijo, esto nunca te lo vas a sacar, lo vas a llevar siempre, porque con estas hojitas tú vas a los lugares sagrados, puedes pedir permiso, cuando tengas sed, cuando tengas hambre, cuando tengas cansancio, te puedes echar unas hojitas de coca y ahí te vas a saciar y vas a crear fuerza, por lo tanto te va a ayudar mucho. Lo otro que le pasó, una yilla que tenía tostado, tenía charque y agua y se la cargó en su espalda. Y por último lo que le pasó fue una onda que estaba torcidita, era de lana de llamo, era muy firme y se la pasó. Y le dijo, ya hijo, ¿estás preparado para ir a caminar? Entonces él tomó sus cosas feliz y se fue arriando las llamas con el amigo. Iban conversando y luego, así ya habían caminado bastante tiempo, se encontraron con unos chañares. Y dentro de esos chañares, todas las llamitas se fueron a comer todas las semillas. Por lo tanto, ellos se sentaron un rato, comieron un poco de charque, tomaron agua y cuando ya estaban listos, siguieron caminando. Caminaron hasta que había un ser que apareció de una cuevita, apareció un ser pequeñito y se fue corriendo. Antay lo quedó observando, de repente siguió corriendo y estaban en un lugar
árido, y de repente el amigo le dice, Antay, tú no puedes cruzar a ese lugar. Y Antay le queda mirando y le dice, no amigo, si yo solamente estoy mirando, no estoy haciendo nada. Y de repente ese ser pequeño nuevamente salió y Antay lo fue a pillar y se escondió dentro de un hoyito y Antay se cayó. Y estaba debajo, en una cueva. Cuando despertó como pudo, miró y alrededor de él estaban todos los hombres pequeñitos. Había muchos hombres pequeños. Y el que le había perseguido le quedó mirando así, le dijo, ¿y tú qué me miráis? Le dijo, ¿acaso crees que yo soy tu mamá? Y Antay le miró y le dijo, no, ¿qué vas a hacer tú mi mamá tan pequeña? Y así se levantó, se sacudió y todos los hombrecitos pequeños se pusieron a hablar con él. Y ahí estaban hablando. Le contaron muchas historias. De repente había un señor que estaba regando, era el surtidor de agua, el regador, le decimos también. Él estaba regando y de repente estaba muy enojado. Y le dijo, ¿quién es él? Le dijo Antay. Él es el surtidor de agua. Le dijo, oye, le dijo, cuéntale, le dijo el amigo, ¿cómo, cuéntale por qué estamos en este lugar? Y él muy enojado le comenzó a contar a Antay que ellos vivían en el Tatio, en ese lugar, y un día él se había comido un plato de patasca, se había comido un jarro de cocho, entonces él se fue a buscar el agua, y de repente comenzó a hacer hoyitos, porque él para buscar agua tenía que escuchar el piso, poner la orejita, y cuando sonara, él hacía hoyitos y saltaba el chorrito de agua. Y así fue. Y él colocaba su orejita, dijo, sonaba, pero lo que sonaba eran sus tripitas. Por lo tanto hizo mucho y no se había dado cuenta él. Entonces hizo muchos hoyos y en la noche recién se dio cuenta que él le dolía su guatita. Por lo tanto, en la mañana, en la madrugada, cuando comenzó a salir el sol, todos esos hoyitos reventó mucha agua. Y ahí se inundó todas sus casitas, se desarmaron todas sus casas. Por lo tanto, ellos tuvieron que emigrar de ese lugar y llegaron hacia cerca del Valle de la Luna. Y ahí en el Valle de la Luna hicieron sus casas todos de cristal de sal. Eran demasiado bellas las casas. Eran todos de cristal, sus muritos, todo era muy linda. Antay estaba muy encantado de estar en ese lugar. Mientras este señor, el surtidor, le contaba a Antay la historia, arriba en lo alto, arriba de una estatua, estaba una niña gritando, decía, ¡auxilio, auxilio! Y el gruñón, el surtidor de agua, le dice, ¡ah, esta niña nuevamente! A esta niña siempre le digo, hace la estatua desde arriba hacia abajo, pero nunca de abajo hacia arriba, porque siempre se queda arriba. Por lo tanto, ¡ay, nunca me va a hacer caso! Y el Antay le dice, no, si no hay problema, yo la bajo. Así que la bajó y él ya tenía hambre. Este señor también ya se había dado cuenta que Antay tenía hambre, por lo tanto había juntado de sus huertos, porque ellos sembraban muchas verduras, tenían papas, habas, zanahoria, también habían chañares, algarroz, pero era todo pequeñito. Entonces juntó hartas zanahorias y se las dio a Antay, pero como eran tan pequeñas no les saciaba el hambre. Y así se fue haciendo la tarde, se siguieron contando historias. Y Antay dijo que él tenía que regresar a su casa porque ya sus papás iban a estar preocupados y él tenía una familia. Y a regresar, y el amigo, el que le persiguió, él le dijo, pucha, yo quería seguir contándote historias. Pero Antay le dijo, yo voy a regresar, sí, porque yo ahora te quería contar la historia del origen del desierto. Bueno, le dijo Antay,
lo vamos a dejar para otra ocasión. Ya, también puedo agregar que los cuentos en nuestro contexto siempre sirvieron como para la educación, donde los padres a través de un cuento podían entregar valores, ya que las moralejas siempre dejan alguna enseñanza. Y desde ahí el cuento que está dentro de nuestro entorno está relacionado con eso, también con nuestra identidad, como decía antes, es porque en realidad siempre los cuentos tienen una relación con ellos. Y para ello voy a contarles un poco de mi historia verídica desde un tiempo cuando estaba trabajando, o sea, estudiando en Arica. Estaba estudiando pedagogía intercultural bilingüe y desde allí, cuando me venía de vacaciones, siempre me gustaba ir a las ceremonias de floreo, a esas fiestas. Entonces la señora una señora un día me dice que traiga agua de mar. Entonces yo tomé unas botellas y me las cargué y cuando viajé las traje. Y ese tiempo me invitaron a las ceremonias de floreamiento en el kilómetro 20, ahí cerquita de Licancabur. Y cuando llevé las botellas, nos fuimos a hacer la ceremonia. Afortunadamente me invitaron. Yo siempre había escuchado de las ceremonias, siempre, pero nunca había participado en una. Por lo tanto, fue ese momento cuando me participé en mi primera ceremonia del agua y nos fuimos. Nos fuimos ahí muy, muy, muy cerca de Licancabur. Había una vertiente de agua, había un pugio donde estaba saliendo el agüita. Y de ahí hicieron la ceremonia. El Yetire comenzó a hacer la ceremonia, comenzaron los rezos, a dar las ofrendas y de repente cuando yo estaba muy atenta, abrí los ojos, miré hacia arriba y arriba sobre mí había una nube. Y esa nube enseguida comenzó a garugar. Y ahí me dio algo mágico. Sentí que en ese momento fue muy mágico porque sentí que había algo más allá, que muchas veces nosotros como seres humanos no lo podemos explicar, pero estaba ahí. Y desde ahí comencé a estar más aferrada a mi identidad, a mi cultura. Por lo tanto, ahora les voy a contar el cuento del colibrí y la lluvia. Hace mucho tiempo acá en el desierto había un árbol, que ese árbol, dentro de ese árbol había un nidito, en un hueco, estaba una mamá colibrí con sus pollitos. Pero esa mamá estaba desesperada porque sus pollitos se estaban muriendo de sed y de hambre, porque ya no había nada que comer. Por lo tanto, su desesperación la hizo bajar a nuestra Patajoiri y le dijo: Madre Tierra, ¿qué puedo hacer? Mis polluelos están muertos de sed. ¿Qué puedo hacer? Dime, ya no tengo que darles de comer. La Madre Tierra hizo un remolino y dentro de ese remolino hizo una vasijita de greda y la depositó en los hombros de esa colibrí. Y le dijo: mira hija, vuela, vuela hacia la costa y desde allá traerás agua. Por lo tanto, ella como pudo se fue volando. No sintió de cansancio, de frío, nada. Voló, voló hasta que llegó a la costa. Pero cuando se encontró en la costa, miró y había mucha agua. Y mientras pensaba cómo iba a sacar un poquito de agua, ya que su vasija estaba arriba de sus hombros, de repente saltó una orca. Y de esa orca saltó un chorrito de agua. Y ese chorrito de agua cayó sobre la vasijita de la colibrí. Por lo tanto, ahí llenó su vasijita y ella muy feliz regresó. Regresó volando, pero ella no se había dado cuenta que detrás de ella venía una nube gigante cargada de mucha agua. Y así ella voló, 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 ya estaba muy cansada cuando había llegado al árbol y como pudo, le quiso dar el agüita a
a sus hijos, a sus polluelos, pero se le cae en la vasija. Se le fue cayendo, pero debajo de ese árbol había un abuelo. Ese abuelo estaba muy ancianito, por lo tanto, como pudo, tomó la vasija, pero terminó de botar toda el agua. Y ahí la mamá colibrí, muy desesperada, ya no supo más qué hacer, ya estaba muy triste, pero esa nube que la persiguió estaba arriba del árbol. Y ahí, de repente comenzó a llover. Llovió y los polluelos se saciaron de esa agüita, ella también, el árbol y todo el desierto. Y en el desierto comenzaron a despertar todas esas semillas que estaban dormidas. Y desde ahí el desierto se volvió muy florido.